Solamente dos. Sí, voy a esperar que lleguen todos. Mateo capítulo 5, versículo 20. Si llegó, dígame amén. Eso. Todos, porque me interesa que todos estén allí, porque todos vamos a oír, todos vamos a recibir esta palabra. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice la escritura de la siguiente manera, y estas son palabras de Jesús, el Señor Jesucristo. Y Mateo evidenció en su evangelio estas palabras que hoy nos recuerda a nosotros. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén, amén. Vamos a leerlo todos. Amén. Vamos a leerlo todos a la voz de tres. 1, 2, 3. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén, amén y amén. Amén. Voy a tratar un tema, hermano, basándome precisamente en esas palabras que el Señor Jesús habló en aquella ocasión a los discípulos. Y he titulado ese tema, la justicia que nos entra al reino de los cielos. La justicia que nos entra al reino de los cielos. Usted puede escribir así ahí en su agenda como título de este mensaje, la justicia que nos entra al reino de los cielos. Amén. Esta fue la última frase que Mateo registra en este versículo. El contexto de esta escritura, hermano, está bajo la idea de que Cristo vino a cumplir la ley y no a abolirla como muchos pensaban en aquel tiempo. E inclusive hasta el día de hoy muchas personas creen que Cristo vino a abolir la ley. Y entonces nosotros somos gente que ahora vivimos sin ley. O sea, las leyes de Dios no importan. Y entonces quizá de esa manera pues muchos quieren vivir la vida como les place, como quieren vivirla. Porque como Cristo vino a abolir la ley, entonces pues ya no hay ley. Por lo menos creo que esa es la idea que algunas personas con ese pensamiento pueden tener en su corazón. Es como aquel pensamiento de muchas personas que como Cristo ya murió por nuestros pecados, pues ya, Él ya murió por mí, ya pagó, ya murió por mis pecados, y pues yo puedo seguir pecando porque Él ya pagó. Y yo puedo seguir pecando. Entonces hay pensamientos errados, hermano, cuando no hay una verdadera comprensión de la intención de Dios en sus palabras. Y a menudo quizá podemos encontrar en las congregaciones personas con pensamientos tal cual como esos. Son personas que son muy evidentes, por decirlo de esa manera, y son las personas que están prestas, hermano, a recibir otro evangelio distinto. Y entonces están en las congregaciones sin comprender realmente el propósito de Dios, sin ser salvos, sin haber abrazado la gracia del Señor, sin haber tomado la actitud de arrepentimiento que necesita el Señor encontrar en las personas. En aquel tiempo, hermano, como hasta el sol de hoy, hay un mal entendimiento y quizá más allá de un mal entendimiento es como la voluntad que cada persona puede tener frente a nuestra justicia delante de Dios. Y yo quiero referirme en esta mañana a esta ocasión en que el Señor insta a sus discípulos con respecto al hecho de entrar al reino de Dios. Jesús viene hablando acerca de que Él ha venido, hermano, a cumplir la ley. El versículo 17 de Mateo 5 dice, no piensen que he venido a abrogar,
a anular la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino que he venido a cumplir, dijo el Señor. Y en el versículo 20 habla algo bastante interesante e importante, hermano, para los creyentes que en aquel tiempo estaban con él, o los que estaban siguiéndole a él, y para nosotros hoy día. El Señor dijo, habló muy claramente, dijo: les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, que eran supuestamente los que buscaban a Dios en aquel tiempo, ellos eran los que buscaban al Señor. Ellos así pensaban de sí mismos, que solamente ellos eran los que buscaban a Dios. No obstante, el Señor, hermano, exhorta a muchos alrededor de él, diciéndole que si la justicia que ellos quieren vivir no es mayor que la de estos religiosos, ninguno va a entrar en el reino de Dios. Ni ellos, los fariseos, los saduceos, los escribas, ni tampoco ellos que estaban allí cerca del Señor. Ninguno iba a entrar. Así como hoy en día, hermano, figura quizá de los fariseos y los escribas, hoy son los predicadores, los pastores. Podemos ser una figura de ellos hoy. Si como ministros, al igual que estos fariseos y escribas de aquel tiempo, nosotros, hermano, no vivimos la justicia real, pues ni nosotros, ni ustedes, ni cualquier persona que nos escuche, tendremos la esperanza de entrar al reino de los cielos. Eso es lo que Jesús dijo esa ocasión. Y le digo algo, hermano, las palabras de Cristo no han cambiado. Hace unos 2000 años aproximadamente las habló, y Dios sigue hablando porque Él se encargó de que sus palabras quedaran escritas. Así que como Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, hermano, el Señor está hablándonos hoy cual les estuviera hablando a esos fariseos y escribas. Quiero que tenga presente eso. Han pasado 2000 años. Pero recuerde que inclusive la Escritura dice, 2000 años para el Señor es como si fuera un día, quizá. Así que vea siempre y reciba siempre las palabras del Señor en las Escrituras, hermano, como presentes. Porque Él es eterno, su palabra es eterna. No tiene tiempo límite. Así que sus palabras ahora, hermano, nos hablan tal cual como estarían vigentes en aquel mismo instante en que habló estas palabras a muchas personas que estaban allí con él, y quizá muchos escribas y fariseos que estaban cerca. Yo quiero leer esta escritura también en la traducción, Nueva Traducción Viviente, Mateo 5:20. Quiero que la escuche cómo dice esta Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: les advierto, y serían palabras del Señor Jesús, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Traje esta versión, hermano, porque creo que se hace mucho más clara. Cristo está dando una advertencia, y la advertencia es que a menos que la justicia de nosotros, la justicia de ellos en aquel tiempo, superara a la de esos maestros y fariseos, religiosos, dice, a menos que supere la justicia de ellos, nunca ustedes podrán entrar al reino del cielo. Y esa es una palabra que hoy nos insta a usted y a mí, hermano. A menos que la justicia que usted y yo tenemos hoy supere la justicia que mucha gente allá afuera dice tener, o muchos maestros de hoy, muchos ungidos de hoy, supuestamente ungidos, muchos maestros reconocidos, hombres
figuras públicas, y digo figuras públicas porque son conocidas mundialmente, maestros, apóstoles, pastores reconocidos, hermano, mundialmente, que son reconocidos por los medios, y no solo por los medios, sino que han viajado en muchos lugares, países, son invitados en un país, en otro, en una ciudad, en otra. ¿Sabe? Yo considero que vivo en el anonimato y creo que a veces es mejor así. Amén. Y si hay alguien que ha de exaltarnos o darnos a conocer, es el mismo Señor. Nosotros no necesitamos recomendarnos con nadie. Lo único que necesitamos, hermano, es predicar el Evangelio, ¿verdad? Y gracias al Señor porque nos permite de alguna manera poder estar en los medios del internet, y Dios mismo se encargará de que por medio de esto, pues mucha gente pueda escuchar la predicación de la palabra. Si es la voluntad de Dios, lo hará. Si no, simplemente se quedará ahí como un contenido en YouTube, y se quedará ahí y no saldrá de ahí, como cuando alguien coloca alguna cosa en el internet y no hace seguidores, por decirlo de esa manera, y no se hace viral, ¿verdad? Pero ahí está. Y la intención de nosotros es que así, hermano, como el mismo Satanás usa los medios para dañar, y usted lo sabe, pues nosotros, hermano, la intención que tenemos es que estos medios también puedan ser la manera como la gracia de Dios puede alcanzar a alguien de alguna manera, en algún lugar. Ese es mi pensamiento. Qué bueno que usted, sumado a eso, de pronto pudiera compartir estos mensajes a sus amigos, vecinos, lo pudiera hacer, ¿verdad? Y que ya el Señor se encargue, hermano, de que las personas, al oír el mensaje del Señor, el Señor mismo los atraiga. Mucha gente, hermano, allá afuera y aquí adentro, hablando de las congregaciones, no solamente estas, sino las congregaciones, están delante de Dios confiando en su propia justicia. Pero algo que dice el Señor, que a menos que la justicia, esa justicia que ellos tienen, no sea una justicia mayor o la que Dios demanda, nadie puede pensar en el hecho de que un día que muera pueda entrar en el reino de Dios. Los fariseos y saduceos, los escribas de aquel tiempo, eran dos partidos religiosos importantes. Los fariseos, por ejemplo, formaban el grupo más estricto con respecto al cumplimiento de la ley. Ellos eran estrictos en cuanto a esto. Pablo creo que era de los fariseos, de modo que Pablo era un hombre, en cuanto al celo por la ley, era un hombre muy estricto. Pero una característica de los fariseos en aquel tiempo, en lo estricto que eran, a ello más se añadía el hecho de que los caracterizaba el afán por cumplir la ley. Y eso los hacía ser estrictos. Pero en su afán por cumplir la ley, los mandamientos, ellos mismos añadían a esas leyes mandamientos de hombres. Y en muchas ocasiones interpusieron por delante sus mismos mandamientos antes que honrar el verdadero mandamiento del Señor. Así que ellos mismos añadían a las leyes de Dios, añadían sus propias leyes y le daban igual y más importancia que a las escrituras mismas.
Los saduceos eran la agrupación de la clase sacerdotal. Ellos eran llamados, por así decirlo, la nobleza espiritual de aquel tiempo. Era reconocido más como un grupo político más que un grupo religioso. Así que ellos, aunque eran un grupo religioso formado por sacerdotes de la nobleza espiritual, ellos mantenían muy inmiscuidos en la política, más que en lo que quizá les correspondía como sacerdotes. Amén. Más que lo que les correspondía al hecho de que eran gente que debía servirle al Señor. Ellos solamente aceptaban la autoridad de los 5 libros de Moisés. Y por lo tanto, ellos no creían en asuntos como la resurrección de los muertos, ni en la existencia de ángeles, ni de espíritus de ninguna clase. Ya verá usted cómo pudo haber sido, hermano, la intervención, la influencia en el tiempo del Señor, y que sumó para que Pilato crucificara al Señor Jesucristo. Usted me dirá, pastor, pero todo eso estaba escrito, era la voluntad de Dios. Sí, es verdad. Pero en medio de ese cumplimiento de la voluntad de Dios, los hombres pelaron el cobre. Mostraron realmente su corazón. Y creo que de alguna manera este grupo religioso con tanta influencia política, hermano, debieron haber sumado en gran manera para que la crucifixión del Señor se hubiese llevado a cabo. Y todo esto estaba en los planes de Dios, hermano. Porque para Dios cumplir sus planes, hasta el mismo diablo es usado. Dios usa al diablo inclusive para llevar a cabo sus propósitos. Amén, amén. Ahora bien, a semejanza de los fariseos y los saduceos del tiempo del Señor, yo quiero que usted preste mucha atención esta mañana al mensaje, hermano, porque este mensaje es un mensaje que le va a bendecir a usted, cualquiera que me esté escuchando, va a bendecir su propia vida, va a ser la oportunidad más de quizá mirarse a sí mismo, examinarse a sí mismo, porque si hay algo que el creyente verdadero debe hacer cada día, hermano, es examinarse. Pero también creo que este mensaje puede conllevar a que muchas personas que quizá no están en el lugar que deben de estar, hermano, la palabra puede ser el momento, la oportunidad de que Dios pueda afirmar la vida de alguien. O alguien que no ha oído el evangelio, alguien que no ha caminado de ninguna manera en ese evangelio, cualquier amigo que pueda escuchar también pueda llegar a la fe. ¿Cuál es el deseo de Dios? Dios desea que los hombres puedan llegar a la fe. Pues la Escritura dice que Él murió por todos, pero Dios espera que todos nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia por medio de la fe, en plena certidumbre de fe, dice Hebreos. Y yo quiero traer algo a colación, y es que usted y yo podamos meditar en este tiempo que, a semejanza de los fariseos y los saduceos del tiempo del Señor, en nuestro tiempo nosotros hallamos personas que buscan de igual manera presentarse a Dios basándose en su propia justicia. Estos fariseos y estos saduceos, hermano, ellos decían que eran de Dios, ellos eran supuestamente celosos de Dios, pero la justicia de ellos hacia Dios era una justicia que estaba basada solamente en su manera de pensar, en su propia justicia. Hoy día, hermano, eso no ha cambiado. Hoy en día hallamos, a semejanza de estos fariseos,
religiosos hallamos ministerios pastorales, apóstoles, maestros, confiando en su propia justicia. Hermanos en la fe, personas que supuestamente están en la fe, pero están confiando en su propia justicia. Y lo que esta enseñanza hoy, hermano, este tema persigue es el hecho de que podamos entender lo que es verdadero delante de Dios y no lo que nosotros podamos pensar que puede ser. Así que muchos hoy, hermanos, se hallan basándose en su propia justicia delante de Dios, ignorando la manera, escuche, la manera como Dios mismo lo ha determinado que será. El asunto no es, hermano, de mi justicia, de mi manera, de mi diseño. El asunto es como dice el Señor, como Él lo estableció, como el Señor lo determinó, como Él lo planeó desde la eternidad. Porque el plan de Dios, el plan de salvación de Dios, hermano, se va a llevar a cabo a la manera de Dios y no a la manera que nosotros pensemos. Estamos tan aferrados a nuestra propia justicia, hermano, que a veces nos es difícil poder creer que el diseño de Dios o lo que Dios determinó es, por decirlo de alguna manera, espero me entienda, tan sencillo y tan fácil. Usted me dirá, pastor, no es tan fácil, y estamos de acuerdo, porque el problema es que no es tan fácil, pero por nosotros mismos, por esa concupiscencia que aún está en nosotros, por esta carne en la que aún estamos. Pero en verdad, hermano, lo que Dios nos dio es un regalo. Cuando la Biblia dice que es por gracia, lo habla literalmente, es un regalo. Es algo, hermano, sencillo. Y el asunto es que nos cuesta tanto poder creer y confiar en que Él lo hizo tan sencillo que muchos quieren ayudarle a Dios. Y en ese afán de hacerlo, pecamos, erramos. Y si en un principio alguien llega a recibir un evangelio mal enfocado, es peligroso porque puede llegar a perderse, hermano. Si en un comienzo escuchó un evangelio distinto al que las escrituras manifiesta, esa persona puede pasar tiempos, hermano, caminando en el evangelio que no es, y le puede llegar la muerte y se puede perder, porque nunca entendió realmente el evangelio. Entender el evangelio tiene como meta, hermano, llevarnos a una actitud de arrepentimiento, de dolor por el pecado, cambiar el chip de nuestro cerebro, reconocer nuestro pecado y abrazar el salvavidas que Dios nos ha dado para no hundirnos. Creo que este tema, hermano, debe ponernos a todos a examinarnos y rogar a Dios que nos enseñe a vivir conforme a su propósito y a no determinar cosas distintas. A tener cuidado también en cómo caminamos mientras estamos aquí como peregrinos, y que aunque Dios nos ha dado una salvación gratuita, un regalo, tan sencillamente, por decirlo de esa manera, también sepamos valorar, hermano, y abrazar la manera como Dios quiere que caminemos en medio de este mundo. Amén. Hay unas palabras importantes que son necesarias recordarlas con respecto a este asunto. Y una de esas palabras, lógicamente, es la palabra justicia.
Porque Jesús dice, si la justicia de ustedes no es mayor que la de ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, es necesario, sumamente importante, saber qué es justicia entonces. Y hermano, buscando esa palabra justicia que el Señor habló allí, en el Evangelio según San Mateo, en el diccionario de las palabras originales en las que se escribió esta escritura, dice que justicia es un sustantivo. Es la palabra con K, dikaiosune. Dikaiosune. Es la palabra que significa justicia. Pero como derivado está la palabra dikaios. Dikaios es una palabra que significa justo. Justicia, justo, son palabras derivadas. Y diríamos nosotros que justo, la palabra justo es una palabra que se deriva de la palabra justicia. Justicia dikaiosune, que significa así, tal cual, justicia. Pero derivándose de justicia, la palabra justo es dikaios. Este sustantivo en realidad indica el concepto de justicia como característica de personas o de asuntos justos. Cuando hablamos de dikaios, justo, esa palabra se relaciona directamente con la característica de personas, diríamos personas justas, dikaios, o asuntos justos. Usted quizá me escuchará hablando de estas cosas y dirá que no son tan necesarias, pero le aseguro que lo son. Porque esto es lo que realmente, hermano, nos lleva a comprender las intenciones de las palabras de Dios, ya que podamos tener la comprensión del propósito de Dios para nuestra vida. Así que, en primer lugar, la justicia se debe entender como la característica importante que tiene Dios. Si hay alguien que es justo, ese es Dios. Dios es justicia. Hace parte de su naturaleza. Dios es santo y todo en Él es santo. Él es justicia y su justicia es distinta a la justicia de los hombres. Es una justicia santa, separada del mal, apartada completamente del mal. De esta manera, entonces, usted y yo debemos tener muy presente que Dios es un Dios de carácter justo. Es decir, el actuar de Dios siempre es conforme a la justicia. Comprenda esto. Siempre que Dios actúa, hermano, Dios actúa con justicia. Tenemos que tener cuidado con ser rápidos en hablar y en pensar, porque a veces cuando Dios trabaja en algunas personas, podemos llegar a pensar que de alguna manera lo que le está pasando a alguien es injusto. Tenemos que tener cuidado porque Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y el decir, Señor, esto es injusto lo que está pasando, lo que usted está permitiendo, tenemos que tener cuidado porque si decimos eso, estamos pecando contra Dios, porque le estamos diciendo, tú eres injusto. Le estamos diciendo, tú eres malo, tú eres lleno de maldad. Tú tienes tinieblas. La mente suele ser rápida. Por eso el creyente debe guardar sus pensamientos. Pablo decía que pensáramos en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo de buen nombre, todo lo que tuviera buena virtud, todo lo que fuera puro. Pensáramos en eso. Y si en algún momento, hermano, por circunstancias de la vida, estamos involucrados en algún asunto donde algo está sucediendo, está pasando,
debemos de guardar nuestro corazón de ir a pecar, hermano, pensando que en lo que Dios está actuando, en alguna cosa, desde nuestra perspectiva injusta, nosotros estemos atribuyendo a Dios cosas que no son. En primer lugar, algo que usted y yo debemos de entender es que la justicia es una característica de Dios. Es decir, que siempre que Dios actúa, lo hará conforme a la justicia. Siempre. Amén. Siempre. El juzgar de Dios, cuando Dios juzga, cuando Dios juzgará, cuando Dios va a juzgar, esto siempre estará relacionado con esta justicia. Siempre. Con justo juicio, el justo juicio de Dios. El juzgar de Dios está relacionado siempre con esta justicia, mientras que nuestra injusticia contrasta con la justicia de Dios. En Romanos capítulo 3, versículos 5 al 6, veamos la carta del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 3, versículos 5 al 6, hablando de este aspecto que le acabo de decir a usted. Esto hablaba el apóstol, hermano, y decía lo siguiente a los romanos: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo entonces? Y Pablo dice, hablo como hombre. El versículo 6 dice, en ninguna manera, dice el apóstol, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? La gente suele, hermano, señalar a Dios cuando alguna cosa sucede. Y la gente dice, eso es injusto. Pero ¿cómo Dios permite eso? No sé si usted ha escuchado eso. Pero eso es injusto. Pero ¿cómo permite Dios que suceda eso? Que los niños se mueran de hambre allá en el África y por decirle un ejemplo. Eso es injusto. Cuidado. Y no lo digo yo, el apóstol Pablo, las escrituras lo dicen. Pablo está diciendo, si nuestra injusticia es la nuestra, es la que hace resaltar la justicia de Dios, entonces ¿qué vamos a decir? Entonces ¿Dios es injusto cuando castiga? ¿O será injusto porque va a castigar? Porque Dios se va a convertir un día en juez, el Señor se va a convertir en el juez. Entonces Dios va a ser injusto cuando llame a cuentas. Y Pablo dice, si de eso se trata, entonces de otro modo, ¿cómo va a juzgar el Señor al mundo entonces? ¿Cómo se juzga a una persona que ha hecho lo malo? Una persona que lo toman las autoridades, lo encuentran infraganti, en robando o asesinando, lo encuentran violando, lo encuentran haciendo, hermano, cualquier mal y lo apresan. ¿De qué manera va a ser juzgado si no se lleva delante de un juez que le va a llamar a cuentas? ¿Verdad? ¿De qué manera lo hará entonces? Entonces, algo que nosotros debemos, hermanos, de comprender, de entender, es que Dios es justo y como juez justo, su naturaleza misma, hermano, lo lleva al hecho de que todo aquello que esté fuera de esa naturaleza de Él debe ser juzgado. Amén. Debe ser juzgado. Ok. La justicia que nos entra al reino de los cielos. Los fariseos tenían su propia justicia. Ellos estaban confiados en eso. Ellos confiaban que estaban bien con Dios. Ellos eran los espirituales. Ellos eran los maestros. Ellos eran los que tenían gracia y favor delante de Dios. Y por eso hacían todo lo que hacían. Ellos tenían ese orgullo por sus vestiduras, por las piedras que llevaban, sus anillos, la autoridad que ellos tenían. Y ellos se creían
lo máximo en cuanto a justicia delante del Señor. Todos los demás eran pecadores, decían ellos. Ellos son pecadores. Tildaron al Señor Jesús también como un pecador más y un maestro que se juntaba con los pecadores, porque ellos no lo hacían. Ellos eran los hombres más justos. Pensando de esa manera, hermano, meditando de esa manera, yo medité en algo. Y si usted lo va a escribir, escriba número 1, la justicia pretenciosa de los hombres para con Dios. La justicia pretenciosa de los hombres para con Dios. Ese es el punto número 1. Y se desprende como un punto número 1 porque el título de este tema dice: la justicia que nos entra al reino de los cielos. Por tanto, si usted escucha esa frase, nos va a quedar una incógnita, ¿verdad? Si alguien nos dice la justicia que nos entra al reino de los cielos, usted va a quedar con una incógnita y usted va a decir, bueno, ¿de qué se tratará? ¿Cuál será? Amén. ¿Cuál será? ¿Y cuál será la que se está viviendo entonces para que alguien me diga que haya una justicia que nos entra al cielo? Entonces, pensando en ese título, la justicia que nos entra al cielo, hermano, yo le quiero hablar a usted en primera instancia para decirle que hay una justicia pretenciosa en los hombres, en los seres humanos, pretenciosa para con Dios. Una justicia que pretende ser la justicia que está bien delante de Dios. Y mucha gente inclusive llega a decir, yo no necesito estar pegado a una Biblia, yo no necesito estar en tu religión, yo no necesito estar allá encerrado como tú lo haces, yo no necesito de estar orando y dándome golpes de pecho, porque hay gente que habla de esa manera. Porque yo creo en Dios, porque yo no le hago mal a nadie, porque yo soy buena persona, porque yo hago buenas cosas. Porque dicen los cristianos que están en las iglesias, muchos dentro de la cristiandad, dicen, yo oro, y yo oro 4 horas al día. Y hasta contabilizan la hora en que van a comenzar a orar, y se ponen una meta para orar 4 horas. Yo ayuno, yo doy diezmos de todo. Yo vigilo. Hoy día hay gente que lo hace así. Pregunta, ¿no era el decir de los fariseos aquel tiempo? Señor, yo no soy como este publicano. Yo oro. Señor, yo doy diezmos de todo. Yo ayuno 3 veces, creo que decían. Hermano, no importa las veces que usted ayune. Y ayunar no está mal. No importa las horas que usted ore. Y orar no está mal. No importa las horas que usted pase frente a su Biblia estudiando, y hay que hacerlo. No importa, hermano, que usted no se pierda un culto, 7 cultos a la semana, todos los días, de lunes a domingo, y usted venga a todos los cultos. No importa que usted venga y no se pierda un culto, y de hecho debe venir a los cultos. Pero nada de eso, con nada de eso usted pretenda presentarse ante Dios justo, o como que va a alcanzar delante de Dios la gracia o la justificación. Porque mucha gente, al igual que los fariseos, se hallan, hermano, en ese pensamiento. Inclusive, tengo dones de Dios. He sanado enfermos, he hecho milagros, he echado fuera demonios. No me pierdo ni un culto. Oro 3, 4 horas al día. Ayuno. Ayunos de una semana, ayunos de 21 días. Vigilo casi todas las noches. Todo eso está bien.
Jesús dijo, esos ayunarán. Jesús dijo, oren en todo tiempo para que no caigan en tentación. Jesús dijo, vigilen. Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Jesús dijo, congréguense, reúnanse juntos. E inspiró a hombres como al autor de Hebreos para decir, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Inspiró a hombres como a Pablo para decirle a los tesalonicenses, oren sin cesar. Inspiró a Pablo para decirle a los colosenses, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones. Todo eso está bien, pero no pretenda usted, hermano, que por ayunar, por orar, por escudriñar las escrituras, por congregarse, por hacer buenas cosas, usted estará justificado delante de Dios. Déjeme seguir leyendo lo que tengo escrito aquí y medite, hermano, en cada palabra. La justicia pretenciosa de los hombres para con Dios. Esta es la justicia que tiene que ver con los esfuerzos o prestaciones humanas. Es la justicia que se pretende alcanzar para justificación ante Dios y por ende alcanzar la salvación por obras. Esa es la justicia pretenciosa de los hombres. Esta es la justicia que pretende alcanzar justificación y por ende salvación por obras para las que en el caso de los judíos deberemos pensar en las obras de la ley. En el caso de los judíos debemos de pensar en lo que ellos pensaban. Ellos pensaban en obras de la ley. La justicia obtenida por uno mismo al cumplir los preceptos de la ley, pensando en los judíos. Las escrituras dan testimonio que tal pretensión de los hombres es necia. Por ejemplo, los hombres llegan a pensar que la ley, hermano, es la que los va a llevar. Cumplir la ley es lo que los va a llevar delante de Dios o los mantiene delante de Dios. Romanos 3, capítulo 3, versículo 20 al 21 dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta allí. Hermano, algo que nosotros debemos de entender hoy claramente y que los fariseos, los creyentes de aquel tiempo quizá no lo tuvieron presente, es que la ley no es para otra cosa más que mostrarnos el pecado. En primera instancia, la ley fue establecida para eso. La Escritura nos da testimonio de eso. Y esto debe bajarnos la pretensión que como hombres podamos tener. Hay quienes dicen que hay que cumplir los mandamientos de Dios para ser salvos. Hay quienes dicen que Cristo murió por los pecados de todos nosotros, mas hay que obedecer los mandamientos de Dios para ser salvos. Mas hay que obedecer ciertos mandamientos de la iglesia también. Mas hay que hacer buenas obras. Todo eso suma para que nosotros podamos estar justificados delante de Dios y por ende ser salvos. Pero lo que la Escritura dice es que la ley fue establecida para mostrarnos el pecado. Pablo lo dijo a los romanos:
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Amén. ¿Por qué? Porque resulta que es por medio de esa ley que Dios le dijo al ser humano: mira, esta es tu condición. Al poner la ley delante de nosotros como un espejo, nos muestra la condición. Amén. Por causa del pecado caemos en todo eso que dice ahí la ley. No mentirás, no robarás, no codiciarás, honrarás padre y madre, no te harás imagen alguna de algo en los cielos, de la tierra, debajo de la tierra, no tendrás otros dioses. Y es lo primero que hacemos nosotros. Por eso la ley nos revela, nos muestra en lo que constantemente, por causa del pecado, nosotros hacemos delante de Dios. Eso es la ley. Los fariseos no pudieron entender eso. Hubo uno que quizá lo entendió. La Biblia habla de Nicodemo, que buscó al Señor Jesús de noche. Y quizá muchos otros. Amén. Otra cosa, hermano, que ellos debieron entender, y nosotros hoy, porque ciertamente hoy nos encontramos con estas circunstancias de gente que cree todavía que debe cumplir la ley de Dios porque hace parte de lo que suma o requisito para ser salvos. Otra cosa es que debemos de saber que la ley deja a todos bajo condenación por causa del pecado. En el versículo 19, Romanos capítulo 3, Pablo habló lo siguiente y dijo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, fíjese que Pablo dice sabemos y se involucra. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces la ley, hermano, deja a todos, todo el mundo, bajo condenación por causa del pecado. Porque dice: el que haga todas estas cosas vivirá por ellas. Pero el problema es que la ley no se somete ni quiere. El hombre no quiere ni se somete, perdón. Romanos 8:7 creo que es. Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está. Hablar de los designios de la carne es hablar de nosotros, los seres humanos. Amén. Nosotros mismos. Que no podemos, hermano. Primero, no nos sujetamos a la ley de Dios, pero tampoco podemos. ¿Se da cuenta usted lo que dice la Escritura? Dice: el hombre está en enemistad contra Dios, porque el hombre no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. El asunto es que no puede, pero no puede ¿por qué? Porque el pecado está en él. Y no quiere porque el pecado está en él. Y no puede porque el pecado está en él. El hombre ni puede ni quiere. El hombre ni quiere ni puede someterse a la ley de Dios. Entonces, hermano, de ahí que yo le hablo la justicia pretenciosa del hombre ante Dios. Porque esto es lo que es realmente la justicia del hombre ante Dios. Otro aspecto, la ley fue un tutor. Gálatas 3:24 dice que la ley fue el ayo o el tutor o el guía que condujo a Cristo. La ley es el tutor o el guía que condujo a Cristo. Eso es la ley.
Se acostumbraba en el tiempo antiguo que habían esclavos que guiaban a los hijos de sus amos al colegio. Los dirigían, los llevaban, cuidaban de ellos y los llevaban. Y esto hace alusión a eso, hermano. La ley de Dios, cuando Dios la entrega, uno de los propósitos de la ley, hermano, aunque la ley vino a mostrarnos el pecado, lo segundo es que la ley nos deja todos bajo condenación, porque ninguno es capaz, no puede ni quiere obedecer la ley de Dios, por tanto hay condenación, ¿verdad? Porque si no quiere y no puede sujetarse a la ley, entonces es un infractor, y el infractor tiene que ser condenado. Entonces por eso la ley condena, aunque la ley es buena. Los malos somos nosotros. Amén. La ley también fue el tutor, fue el ayo, fue el que nos cogió de la mano, cogió al ser humano de la mano y lo fue llevando a Cristo. Y en su caminar, el hombre infringe la ley y la ley se está poniendo de frente al hombre cada vez. El hombre peca y la ley se le pone de frente y le está recordando, ¿sí ves que no puedes con esto? Cada vez que pecamos, la ley se pone de frente al hombre y le muestra su condición. No puedes. E inclusive no quieres, porque por eso caes y caes y caes. No puedes y no caes. De esa manera la ley nos está llevando al ser humano a Cristo. De ese modo, entonces, la ley se convirtió en un tutor o guía. Otro aspecto, hermano, es que la ley no permite ninguna jactancia personal. Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Obras de la ley. De modo que la ley no le permite a ninguna persona que se jacte de manera personal ante Dios. Para decir, es que yo esto, es que yo hago allá, es que yo hago aquí, es que yo esto y aquello. No. La ley no permite que nadie se jacte por obras. Porque no es por obras, es por la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? De modo que la ley no permite a ninguna persona que se jacte. Ni usted ni yo nos podemos jactar. Ni usted porque está allí, quizá es un líder, un servidor, ni yo porque soy pastor, ni el que dice ser apóstol, que supuestamente es el rango más alto, pues supuestamente. Nadie se puede jactar delante de Dios por las obras de la ley, porque no se lo permite. La Escritura dice, no por obras. No te gloríes. No te jactes delante de Dios por las obras. Ni siquiera debemos jactarnos porque echamos fuera demonios, porque hay milagros que suceden por causa de una oración que hacemos, porque hay sanidad, ni porque predicamos, ni porque llenamos estadios, ni porque estamos siendo reconocidos, ni porque tenemos títulos teológicos, ni porque Dios nos usa en distintos dones, ni porque hablamos proféticamente y las palabras proféticas se cumplen. De nada de eso debemos jactarnos. Pedro y los demás discípulos vinieron contentos, los demonios se sujetan. Oh Señor, el Señor le dijo, ven Pedro, no te jactes de eso. No te goces de eso. Ahora, lógicamente nos gozamos de ver la gloria de Dios cuando es echado fuera un demonio de una persona. Cuando una persona es sanada, cuando un milagro sucede, lógicamente. Pero el asunto aquí es más que todo, hermano, no te jactes de eso. Gózate y jáctate mejor de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Fíjese que en Efesios 2:9, donde dice, para que nadie se gloríe, la frase se gloríe, significa precisamente eso. Alguien que se jacta, alguien que habla alabándose, gloriándose.
envaneciéndose, jactándose. En el griego esa palabra, esa frase se gloríe o gloriarse es kauchaomai, con K al principio. Kauchaomai. Qué interesante que usted se pudiera ver, hermano, inclinado a poder escudriñar las escrituras de esta manera y poder conocer las intenciones de las palabras que Dios inspiró en creyentes, en autores como Pablo. Cuando Pablo escribió ese se gloríe, utilizó esa palabra en el griego, kauchaomai, y lo que decía es: no se jacte, no por obras, para que ningún ser humano se jacte, para que ninguno tenga que hablar alabándose a sí mismo. Este verbo, si usted ha leído las cartas del apóstol, es un verbo muy usual en el lenguaje paulino. Es típico del lenguaje de Pablo. El apóstol lo usa en esta ocasión para referirse a alguien que se ensalza, alguien que se levanta en ensalzamiento, alguien soberbio. Amén. Alguien que llega quizá a creerse más que los demás. Y volvamos otra vez a recordar a los fariseos y a los saduceos de aquel tiempo. Ellos se creían más que los demás. Jesús puso un ejemplo de un fariseo y un publicano, creo. Y el fariseo decía: Señor, gracias porque yo hago esto y esto y esto y esto, y yo no soy como este publicano. Y ahí hay una muestra, hermano, de el ensalzamiento, de la soberbia, de la vanagloria. Y por eso la Escritura dice: no por obras, para que nadie se tenga que gloriar. La soberbia de uno mismo, la soberbia por lo que él o ella, cualquier persona, llega a hacer. Amén, amén. En el versículo 27 de Romanos 3, Romanos capítulo 3, versículo 27, hay un título aquí en mi Biblia que dice: la jactancia queda excluida, dice el título aquí. Y mire lo que Pablo escribió, Romanos 3, 27. A manera de pregunta dijo: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice Pablo. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice Pablo, sino por la ley de la fe. Amén. ¿Cuál es el orgullo, la gloria, la jactancia? Si debiéramos jactarnos de algo, ¿dónde está esa jactancia? Le dice Pablo a los romanos, y quizá de manera especial a los judíos de aquel tiempo. Y dice Pablo: queda excluida, hermanos, queda excluida. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está? Dice Pablo: ¿sabe? Todo eso queda excluido, fuera. Y añade: ¿y por cuál ley creen ustedes? ¿Creen que por la ley de las obras? ¿Creen que por eso? Dice Pablo: no. No. Más bien por la ley de la fe. La ley de la fe, hermano, excluye toda jactancia, todo orgullo vano, toda justicia pretenciosa que usted y yo tengamos que tener o nos permitamos. Yo quiero que usted me comprenda en esta mañana. Yo no le estoy diciendo a usted que está mal orar. Y si usted ora 4 horas, 5 horas, gloria a Dios. Si ora 1 hora, gloria a Dios. Amén. Lo que no le aplaudiría es que usted ore 4 o 5 horas y se jacte. O que usted no lo hará 5 horas ni 4 horas y orará solamente 3 minutos, 2 minutos. No diría gloria a Dios en ninguno de los dos lados.
Más bien lo exhortaría y le diría: arrepiéntase. Y no pretenda hacer competencia al querer ser alguien que ora mucho tiempo y querer jactarse porque pasa horas. Porque le digo algo, hay gente que puede pasar horas. He sabido de gente que pasa horas orando, 3, 4 horas, 5 horas. Pero no sucede nada en sus corazones. Sucede lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel a través de Isaías: diles que aunque multipliquen las oraciones, no los oiré. Su corazón no es correcto. Entonces no se trata de cuánto oro, cuánto ayuno, y hay que orar y hay que ayunar. De cuánto me congrego, cuántas veces, y hay que congregarse. No se trata de cuántos diezmos traigo, cuán grandes son los diezmos o las ofrendas que traigo, porque se trata del corazón. La mujer pobre de la que hablan las escrituras, una viuda, trajo 2 moneditas, 2 blancas. Quizá hoy son 2 monedas de 50 centavos o 50 pesos. Pero hubo otro que puso un fajo de billetes. Y Jesús no miró la cantidad. Jesús miró el corazón y dijo: esta dio más que ese que puso el fajo de billetes. Porque el que puso fajo de billetes lo trajo con el corazón errado. O quizá trajo de lo que le sobraba. Pero aquella mujer lo dio todo. Quizá porque Dios vio el corazón en primera instancia. O quizá porque realmente esa mujer lo dio todo, porque era todo lo que tenía y nada más. Y ojo con esto, yo no estoy hablando esto, escúcheme, porque a lo mejor puedan partir un fragmento de esta prédica y ponen este pedacito y dicen: vea, ya les quiere sacar toda la plata. Venga, tráigalo todo, hermano, lo que tiene en la cuenta. No. Aquí el asunto es la enseñanza que Jesús da. Es el corazón, hermano. No nos podemos jactar por las ofrendas de los diezmos que traemos. Solamente cumplimos con dar con un corazón generoso, dadivoso, como hemos propuesto en nuestro corazón, sabiendo que aquel hermano que nos da las cosas nos puede dar mucho más abundante de lo que pensamos, y no le damos a Dios por interés, ni con tristeza, ni por necesidad, sino que le damos basándonos en el hecho de que Él nos ha dado justicia. No quiero que usted vaya a malinterpretar mis palabras en esta mañana. ¿Estamos de acuerdo? No las vaya a malinterpretar. Número 2. La justicia concedida de Dios para con los hombres. Punto número 2. La justicia concedida de Dios para con los hombres. Este es el segundo punto. Le he hablado del primer punto, de un primer punto, donde le he dicho a usted que hay una justicia pretenciosa de los hombres para con Dios. Y le he mostrado a través de las escrituras que esto es verdad. Y si usted medita un poco en el título de esta enseñanza, la justicia que nos entra al cielo, usted medita un poco, usted sacará sus propias conclusiones. Ya estará sacando sus propias conclusiones. Ahora, después de hablarle de que hay una justicia pretenciosa de los hombres para con Dios, le quiero hablar de que hay una justicia que, contrariamente a esa justicia pretenciosa de los hombres, contrariamente a esa, hay una justicia que es concedida del mismo Dios para los hombres.
Y entonces le voy a llevar y lo voy a dejar con este versículo, porque vamos a dejar allí. Le voy a dejar con este versículo, Romanos 3:21. Romanos 3:21 dice, pero ahora. Entonces, fíjense, hermano, que estamos haciendo conexión. Le he hablado de la justicia pretenciosa de los hombres para con Dios, pero ahora, aparte de la ley, aparte de las obras, muy aparte de todo eso, se ha manifestado, dice Pablo, y le digo a usted en esta mañana, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Allí. Pónganse en pie, amado. Amén. Vamos a dejar allí. Voy a dejarle allí y este próximo jueves le invito para que venga y termine, hermano, de comer este pan.